El torneo Clausura 2023 de la Liga MX está prácticamente a la vuelta de la esquina y tras más de un mes de ayuno, se extraña ver todo lo que nuestro folclórico balompié tiene que ofrecer, empezando por ser una de las ligas más difíciles de pronosticar. Por eso hoy, a manera de calentamiento, los FIFAs te traemos a los últimos campeones de México. La carrera como entrenador de Ignacio Ambriz se remonta hasta el 2003, cuando inició como estratega del Puebla. Sin embargo, desde entonces, en donde mejor le ha ido tanto en efectividad como en logros ha sido con el León, equipo al que llegó en la jornada 10 de la Apertura 2018. A pesar de tener espectaculares semestres con la Fiera, fue hasta el Guardianes 2020 en el que finalmente cosecharía el fruto de su vistoso fútbol. Ese torneo terminó como el mejor equipo de la fase regular, al sumar 40 puntos tras 12 victorias, 4 empates y solo un descalabro, siendo el único conjunto en superar la decena de triunfos. Gracias al benévolo, por no llamarlo mediocre, sistema de competencia, los Panzas Verdes se midieron en cuartos de final al Puebla, que terminó en 12º lugar general y que en repechaje echó en penales al quinto puesto que fue Monterrey. A pesar de la disparidad en la tabla de posiciones, el duelo fue más cerrado de lo esperado, pues en el juego de ida los camoteros tomaron ventaja de 2-1, con gol de Omar Fernández y autogol de Andrés Mosquera. Ángel Mena descontaría por los felinos. En la vuelta, un autogol de Perg y otro tanto de Mena le darían la voltereta en el global y el pase a semis a los de Ambriz. En dicha ronda se enfrentaron a las Chivas, que venían motivadas por eliminar al América en cuartos. En el primer juego en el Akron se fueron tablas con anotaciones de Macías de penal para el Rebaño y de Fernando Navarro para León. En la revancha en Guanajuato, un tanto solitario de Campbell fue suficiente para dejar fuera al Guadalajara y acceder a la segunda final bajo la tutela de Nacho. En la gran final se vieron las caras con los Pumas, sublíderes y con la moral en alto luego de sobreponerse a un 4-0 contra Cruz Azul en la fase anterior. En la ida en CU, Carlos González adelantó a los universitarios, pero antes de terminar el juego, Emanuel Gigliotti puso el empate para que todo se resolviera en la vuelta. Ya en tierras donde la vida no vale nada, al igual que a lo largo de la liguilla, León fue impenetrable en su estadio y con goles de Gigliotti y Jairo Moreno levantó el octavo y último título de su historia. Es común que debido al formato de competencia de nuestra liga, no siempre se corone el conjunto que durante la mayoría del torneo fue el mejor. No obstante, en el Guardianes 2021, el campeón fue más que justo. El Cruz Azul de ese semestre arrasó con la Liga MX, pues ganó 13 partidos, empató 2 y perdió otros 2, siendo la mejor ofensiva y defensiva, además de conseguir una racha de 12 triunfos consecutivos en el camino. Por la vía del repechaje, el Toluca sería el rival de la máquina en cuartos. En el infierno, Alexis Canelo y Michael Estrada le dieron el triunfo en la ida a los Diablos, aunque se llevaron el descuento de Paul Fernández para los celestes. En el Azteca, Brian Angulo le dio el empate global momentáneo a los cementeros, pero nuevamente Canelo complicaría las cosas. A 10 minutos del final del tiempo reglamentario, el Cabecita Rodríguez le regresó la esperanza a los celestes, aunque ya en compensación, el Chaquito Jiménez sentenció la eliminatoria. En la antesala a la final, el oponente sería el Pachuca, que en una serie de toma y daca dejaría en el camino al sublíder América. Los Tuzos fueron un hueso muy duro de roer para los dirigidos por Juan Reynoso, pues en 180 minutos, solo la anotación del Bebote en la vuelta rompería el empate y les daría el acceso a la final. Cruz Azul y Santos llegaron a la definición por el título. En la comarca lagunera, Luis Romo conseguiría la ventaja para el superlíder. En la capital, Diego Valdés igualaría el global y con ello aparecerían los fantasmas de otra posible Cruz Azuleada, pero el referente y máxima figura de la máquina en los últimos años, Jonathan Cabecita Rodríguez, marcaría el gol más importante del siglo para los celestes, pues con ese tanto rompería una sequía de 23 años y medio sin título de liga, sumando el 9º de su historia. El 2021 sería un año marcado por lo inesperado, lo improbable, prácticamente lo imposible. Luego del campeonato de Cruz Azul, seríamos testigos de algo que pocos con vida habían visto hasta entonces. Diego Coca fue jugador del Atlas por allá a finales de los 90s y principios de los 2000, pero la intervención que marcaría la historia del club sería un par de décadas después, ya como entrenador. En el Apertura 2021, los rojinegros se consolidaron como uno de los mejores equipos de la fase regular, con 8 partidos ganados, 5 empatados y 4 perdidos.
22, cosechando 29 puntos para quedarse con el subliderato, teniendo como principal fortaleza a la mejor defensa del torneo. El primer rival en la liguilla para los zorros fue Monterrey, que superó en el repechaje por goleada a Cruz Azul, el vigente campeón. Los tapatíos consiguieron el 0 atrás en el Gigante de Acero y en la vuelta en el Jalisco, un penal de Julio Furch los puso a soñar con la semifinal. Antes de eso, una anotación de Alfonso González emparejó los cartones y llenó de nerviosismo a los atlistas, pero el marcador ya no se movió y por posición en la tabla, los de Diego Coca se metieron entre los 4 mejores. Ahí se midieron ante los Pumas, que sorpresivamente eliminaron al líder América en su cancha. Un riflazo de Julio Furch en Ciudad Universitaria ponía a la Academia con un pie en la final, pero en la vuelta en el Coloso de la Calzada Independencia, a pesar de ser superiores, no materializaron sus oportunidades y un tanto de dinero a 15 de terminar el tiempo regular hizo que el pase a la final fuera cardíaco, aunque se concretaría para los amigos del balón. Más de 20 años tuvieron que pasar para que el Atlas regresara a una final. En ella, el último obstáculo sería León, uno de los animadores más regulares de la liga en los últimos años. En un cotejo de ida y vuelta en Guanajuato, los rojinegros iniciaron con las hostilidades por medio del Hueso Reyes, pero antes de finalizar el primer tiempo, Víctor Dávila puso el empate para los locales. En el complemento, Furch adelantaría con un zapatazo a los zorros nuevamente, pero Ángel Mena empataría a los pocos minutos. La última palabra la tuvo de penal el ecuatoriano, quien no falló y le dio el triunfo a los Esmeraldas. En el juego definitivo, el Jalisco fue un hervidero. Los locales estaban obligados a ganar para empatar el global. Julián Quiñones tuvo la más clara del primer tiempo a pase de Camilo Vargas, pero estrelló el balón en el travesaño. El León, con la ventaja en la pizarra, no arriesgó y se fueron al descanso con la igualdad a 0. El Atlas siguió insistiendo para vencer a Cota y fue hasta el 55 que tras un tiro de esquina, Aldo Rocha empujaría de cabeza el balón a la portería, igualando el marcador global. La Academia continuó llegando, pero Cota fue la figura de los panzas verdes. Fue necesaria la definición por penales para tener nuevo campeón. Ahí, Vargas se vistió de héroe y atajó los disparos de Montes y Navarro, mientras que Furch marcó el penal definitivo para romper la maldición de más de 70 años sin ser campeón y bordar la segunda estrella en el escudo rojinegro. Como si de desafiar a la lógica se tratase, para el Clausura 2022 nuevamente sucedería algo que, si bien no es histórico, solo había sucedido un par de veces hasta entonces. Diego Coca se había caracterizado por ser un entrenador de logros asombrosos, y qué mejor ejemplo que el título con el Atlas, pero ese no sería el último. El torneo de defensa del título para los de la capital jalisciense sería bueno, pues sumarían 27 unidades, fruto de 7 triunfos, 6 empates y 4 derrotas, repitiendo como la mejor defensiva del semestre, ubicándose en tercer lugar de la tabla general. Luego de echar a los Pumas en repechaje, las Chivas serían el rival del campeón en cuartos. Sería una tarea complicada para Coca, dado que los últimos entrenadores habían quedado eliminados por el odiado rival en liguilla o en copa. En el primer partido en el Akron, 45 minutos le bastaron a los zorros para que Jeremy Márquez anotara un doblete. El Chicote Calderón descontó en el segundo tiempo, pero no fue suficiente para igualar el marcador. En el Jalisco, en la última jugada de la primera parte, Aníbal Chalá puso el tercero en el global para la Academia. Macías marcó al 89 la igualada, pero fue demasiado tarde para buscar el empate. A semifinales avanzaron los 4 mejores de la fase regular y el Atlas sería emparejado con el sublíder Tigres. El Estadio Jalisco fue una auténtica fortaleza para los locales, que pegarían en 3 ocasiones por medio de Furch, Reyes y un golazo de Quiñones para dejar aventajado el pasaporte a la final. En la vuelta en el Volcán ocurriría algo que solo en nuestra bendita Liga MX podría pasar. A pesar de que en el desarrollo del partido los Tigres ganarían con marcador de 4-2, los regiomontanos violarían el reglamento al alinear un total de 9 jugadores no formados en México, cuando lo permitido es un máximo de 8. La comisión disciplinaria decretó que se anularan los goles de los universitarios, por lo que el marcador global quedó 5-0. En la final tendrían de adversario al Pachuca, flamante líder general que venía de golear al América. Atlas demostró su pegada en casa y con goles del Hueso Reyes y Julián Quiñones se llevó una ventaja importante para cerrar en el Hidalgo. En la Bella Airosa, los Tuzos abrieron el marcador apenas al minuto 7 por obra de Ibarra, pero Julio Furch respondería cerca del medio tiempo para mantener la distancia de 2 goles. Antes de que finalizara el primer tiempo, Nico Ibáñez pondría adelante nuevamente a los de Guillermo Almada. A pesar de que los hidalguenses tuvieron el balón más tiempo y más llegadas de peligro, no pudieron anotar el gol que les faltaba para empatar la pizarra, por lo que el Atlas se consagraría como el tercer bicampeón en la historia de los torneos cortos en México y sumaría su tercer título de liga.
Un dicho muy popular en el fútbol es que este deporte siempre te da revanchas, y en el Apertura 2022 le sucedió al Pachuca. Aunque no tuvieron un torneo regular tan bueno como el anterior, los Tuzos accedieron directamente a la liguilla en la cuarta posición, con 9 victorias, 5 empates y 3 descalabros, sumando 32 puntos. La prueba más difícil en la liguilla la tuvieron en los cuartos de final frente a los Tigres. Una anotación casi al final del partido de Guiñac le dio el triunfo a los felinos. En la vuelta, el Pocho Guzmán empató la cuenta al minuto 19. En la segunda mitad, Guido Pizarro le regresó la ventaja a los regios, pero 4 minutos después, la Chofis López marcaría el tanto del empate global y que a la postre le daría el pase al Pachuca por posición en la tabla. En semis, enfrentaron al otro equipo de Monterrey y sublíder Rayados. La ida en el Hidalgo fue un auténtico bailazo. Nico Ibáñez se despachó con un triplete, al que contribuyeron Ibarra y Paulino para completar la manita. Héctor Moreno y Luis Romo descontaron para la pandilla. En el BBVA, el Monterrey no fue capaz de hacerle daño a los de Almada y cuando se moría el juego, Avilés Hurtado aplicó la ley del ex y de penal terminó de fulminar a los regios. Al duelo final llegó Toluca, que en el camino eliminó a Santos y a América, dos de los favoritos, pero parece que la magia se les acabó ante estos rivales, ya que contra el Pachuca no metieron ni las manos. En el Nemesio 10 fueron vapuleados 5-1 con tantos de Ibarra, Cabral, Isaías e Ibáñez, mientras que Jordán Sierra puso el del honor para los Diablos. En el Huracán, Pachuca no tuvo piedad y le propinó otros 3 mazazos por medio de Guzmán, Ibáñez y Cabral, descontando López para la visita. De este modo, con global de 8-2, el equipo cuna del fútbol mexicano se alzó con su 7º título de liga. 17 equipos lucharán por arrebatarle el cetro a los Tuzos, mientras que estos buscarán ser el cuarto conjunto en conseguir un bicampeonato en torneos cortos. ¿Quién crees que será el campeón?